En este año impar hemos leído la lectura de San Pedro, la segunda carta de Pedro, donde el apóstol recuerda precisamente la celebración que nosotros estamos haciendo hoy, fuera del ambiente de la Cuaresma. Recordemos que el segundo domingo de la Cuaresma tiene tema propio, que es precisamente la transfiguración, como el primer domingo son las tentaciones de Jesús en el desierto. Y es interesante que nosotros contemplemos este misterio de la transfiguración porque es la perspectiva de la encarnación. Jesús que viene a cumplir la voluntad del Padre. Y en esa luz tabórica, de ese Tabor, donde en un momento nos cuentan los sinópticos que casi Pedro se olvida de las circunstancias cuando ve esa visión, qué bien que estamos aquí, hagamos 3 carpas, queremos quedarnos aquí. Y nosotros también queremos, cuando tenemos la sensación o cuando tenemos una experiencia efectiva en nuestra vida de Dios, también tenemos la sensación de que como la cosa se quede ahí, que se quede quieta, pero evidentemente que también la vida sucede. Y Jesús hace que este acontecimiento, esta transfiguración de Él, les ayude, como nos recuerda el prefacio de la misa, a sus discípulos a no escandalizarse de la cruz y a recordar que el último punto de nuestra relación con Dios siempre es la transformación, siempre es la luz. Pero nos encontramos en la mitad del Evangelio, tenemos también de alguna manera una impronta de Pedro. Los estudiosos de la Biblia dicen que la fuente de Marcos sería Pedro, entonces también acá el evangelista nos subraya esa actitud de Pedro que nos ayuda también a comprender el misterio del monte Tabor. Jesús está en el medio de su misión y tiene que decidir qué Mesías va a ser. Ayer veíamos la confesión de Pedro por un lado, que está abierto al Espíritu, y por otro lado, cuando Jesús de alguna manera circunscribe su misión, el Hijo del Hombre tiene que ser perseguido, tiene que ser entregado, tiene que morir y tiene que resucitar. Y Pedro dice, no, eso a ti no te pasará. Ponte detrás de mí, Satanás, dice Jesús, porque esos son pensamientos del hombre y no son los pensamientos de Dios. En definitiva, Jesús tiene que hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre pasa por la cruz. Pero recordemos que Jesús hasta el último minuto, en el huerto de los olivos, Pater, tan transiata me caliciste, que pase de mí este cáliz, pero non sicut ego volo, sed sicut tu, no como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y entonces, cuando va a la montaña, nos dicen el completo de los evangelios sinópticos que Jesús habla de su pasión, precisamente con el profeta, con Elías y con Moisés, con los profetas y la ley. Los profetas y la ley dicen que el Mesías nos tiene que redimir. Y cuando Jesús entiende el misterio de su pasión, continúa su viaje a Jerusalén. Cuando Jesús encuentra la voluntad de Dios, se transfigura. No es que esa luz resplandeciente que sale de Jesús es algo que no estaba, sino que se descubre, y se descubre en relación de la cristología que se hace Trinidad, porque viene la nube de la presencia y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Vamos a pedir al Señor también, el otro día reflexionábamos el Evangelio de la cananea, de la sirio-fenicia, que le pedía a Jesús peleándolo con el tema de los paganos, de los perritos. Y yo les decía que ese diálogo con esta mujer sirio-fenicia había cambiado el parecer de Jesús, al menos pedagógicamente. Y ahora podemos agregar algo más de la oración. Cuando nosotros nos encontramos de verdad en oración con nosotros, con nuestros miedos, con nuestras posibilidades delante de Dios, si esa oración es auténtica, es sincera, también nos transfiguramos. Y Dios nos confirma como hijos que somos incorporados por Cristo en el bautismo. Por eso también, y con esto termino, el prefacio de la misa de hoy recuerda que esa transformación también es para todos los que seguimos a Jesús. Cristo es nuestra cabeza y es transfigurado. Y nosotros que estamos insertados en Él, como su cuerpo, también vamos a ser transfigurados
si nos ponemos en el reflejo de la luz de la voluntad del Padre y tratamos de aceptarla en nuestra vida. Ponemos en el altar del Señor también todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones y le pedimos al Señor la gracia de escuchar siempre en nuestra vida a su Hijo muy amado. Que así sea.